La telesalud, telemedicina o teleeducación son conceptos que llegaron para quedarse. Sin embargo, ¿cuáles serán las consideraciones éticas de la telepráctica en fonoaudiología? Hola, soy el fonoaudiólogo Boris Luxinger y los invito a FonoActúa, un canal de fonoaudiología y actualización. Para hablarles de bioética en telesalud de fonoaudiología, voy a basarme en este artículo científico llamado Bioética y telesalud en fonoaudiología, una investigación documental, publicado el año 2017 y que analiza algunas perspectivas de lo que sería la bioética respecto a nuestro quehacer a través de estos medios a distancia. Bueno, contextualizando un poco esto, este documento es el resultado de una conferencia que se realizó en Brasil, en donde se trató de analizar estos aspectos asociados a la telerehabilitación, ¿ya? Y dentro de esto se mencionaron algunos conceptos como la teleconsultoría, el telediagnóstico, la telecirugía, la telemonitorización y la teleeducación, que todos hacen referencia al uso de las tecnologías para brindar un servicio a distancia. Pero bueno, todo lo que tiene que ver con tele o la prestación de un servicio a distancia tiene bastantes diferencias con lo que es la presencialidad y por lo tanto debiésemos pensar si es que hay algunas condiciones éticas que pudiesen verse afectadas a la hora de brindar un servicio de este tipo. Entonces, la Organización Mundial de la Salud menciona que existe la necesidad de respetar la igualdad, diversidad cultural, educación, lenguaje, capacidad física y mental y la localización geográfica de los usuarios con los que estemos trabajando. Sin embargo, este organismo no menciona nada acerca de la falta del contacto directo. ¿Qué ocurre con aquellos pacientes que tal vez requieran necesariamente el contacto físico, por ejemplo, para realizar una evaluación diagnóstica o algún procedimiento? Tampoco hace referencia a qué ocurre con el consentimiento o con la confidencialidad, entendiendo que el contexto del uso de las tecnologías genera que fácilmente se pueda filtrar información a través de redes sociales o algún otro tipo de medio, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿qué ocurre con la seguridad de los datos de nuestros usuarios? Y otro aspecto que tampoco hace mención es qué sucede con la práctica internacional, como es por ejemplo, que yo desde Chile pueda brindar el servicio a una persona en Perú, entendiendo de que las leyes que rigen en un territorio son diferentes a las de otro. Entonces, vamos a ver cuál es el resultado del análisis de esta conferencia y de este paper. Bueno, lo primero es que telesalud en fonoaudiología se entiende como el ejercicio de la profesión por medio del uso de las tecnologías de la información y comunicación con las cuales se podrá prestar servicios en telesalud con vista al aumento de la calidad, equidad y de la eficiencia de los servicios y de la educación profesional prestados por estos medios. Entonces, en este sentido, ellos agrupan todos los tipos de prácticas que puedan hacerse a través de estos medios de comunicación, pero con la finalidad de mejorar la calidad del servicio, es decir, utilizar esto de buena manera, obviamente. Y por lo tanto, hay aspectos que se deben respetar, como por ejemplo la infraestructura tecnológica y física, es decir, si contamos o no con aquellos instrumentos o implementos, tanto nosotros como nuestros usuarios, para poder brindar este servicio de la mejor forma posible. Lo mismo si es que contamos con los recursos humanos, entendiendo como recursos humanos cualquier tipo de recursos que sea necesario para la implementación de una terapia. Es decir, si nosotros contamos con las competencias para entregar un servicio de telerehabilitación, o bien si es que el usuario al que vamos a tratar también cuenta con las competencias para recibir el servicio, o bien requiere de un acompañante, ¿ya? Lo mismo con los materiales utilizados. La idea es respetar los materiales utilizados, pero también adaptarlos a este contexto. Y obviamente la confidencialidad de la información. Otro aspecto fundamental a considerar es que debemos garantizar la eficiencia y la eficacia de nuestros servicios. Y esto quiere decir que debe existir equivalencia de la atención virtual, en este caso, con la enseñanza o la atención presencial. Vale decir que una de las preguntas o de las primeras cuestiones que debemos pararnos a pensar es si es que el servicio que yo como terapeuta voy a entregar es equivalente al que entregaría en la modalidad presencial. Entonces, en base a ese análisis podemos pensar si es que tal vez es necesario
la atención de manera presencial, o bien podemos realizar este tipo de servicio a través de la virtualidad. Otro aspecto importante a considerar es que el fonoaudiólogo es siempre el responsable de los resultados, ya sea de los resultados de una evaluación diagnóstica como de un proceso de intervención o un proceso terapéutico. Vale decir que independiente de las condiciones en las que nosotros estemos trabajando, es decir, tal vez pensando en la virtualidad o que el usuario requiere de un coterapeuta al que nosotros debamos darle indicaciones de manera indirecta para que él haga los procedimientos a través de nosotros, independiente de las condiciones en las que nosotros trabajemos, siempre el responsable va a ser el profesional, porque es el profesional quien debe determinar si es que el usuario es apto o no para la virtualidad, o bien si es que el procedimiento que se va a aplicar es apto, seguro, eficiente, ¿cierto?, como para aplicarlo a través de la virtualidad. Porque en caso de no hacerlo, lo lógico es que no se haga. Por lo tanto, el fonoaudiólogo siempre será el responsable de los resultados. Otro aspecto es el tipo de prestación de servicios a través de la telemedicina, en donde podemos encontrar la modalidad sincrónica y asincrónica. La sincrónica en este caso haría referencia a aquellos procedimientos que se realizan en vivo y en directo con el usuario, es decir, en tiempo real, que obviamente implica que haya una comunicación constante, un feedback recurrente, ¿cierto?, entre el usuario y el terapeuta. Y también tenemos la modalidad asincrónica, que es cuando no tenemos este contacto directo, en vivo y en directo, ¿cierto? No existe probablemente este feedback ni esta supervisión directa del terapeuta hacia lo que está ejecutando el usuario, ya que la modalidad escogida implica entregar algún tipo de elemento, o ya sea una cápsula, indicaciones, ¿cierto?, ejercicios en formato escrito o en formato de audio, en formato audiovisual, ¿cierto?, que el usuario va a revisar en algún momento que él decida, y por lo tanto no va a estar la presencia directa del terapeuta en ese caso, ¿ya? Entonces tenemos estas dos modalidades, y también obviamente podemos combinarlas, como por ejemplo hacer una sesión con el usuario, grabarla y después enviarle la grabación al usuario para que él la pueda revisar en el momento en que él estime conveniente. Bueno, como se mencionó anteriormente, el fonoaudiólogo puede prestar diferentes servicios de telesalud, dentro de los que este paper considera la teleconsultoría, la segunda opinión formativa, la teleconsulta, telediagnóstico, telemonitoreo, teleeducación, etc., que son diferentes procedimientos que nosotros generalmente hacemos a través de la consulta presencial, como lo es, por ejemplo, dar instrucciones, indicaciones al usuario, sugerencias, tal vez hacer una evaluación que resulte de un diagnóstico, ¿cierto?, y brindar un proceso terapéutico, obviamente considerando todos estos factores de la eficiencia y la eficacia, y también la efectividad y la equivalencia con la atención presencial. Obviamente, respecto a considerar es el consentimiento para el uso y transferencia de datos. Nosotros sabemos que lo ideal es que siempre debiese haber un consentimiento informado de los procedimientos que nosotros vamos a aplicar con los usuarios. Ellos deben estar en conocimiento de esto. Sin embargo, como la mayoría de las actividades se van a hacer ya sea en formato sincrónico o asincrónico, puede que exista mucha facilidad para realizar algún registro audiovisual, como grabar una sesión a través de la plataforma Zoom, por ejemplo, o grabar o tener acceso al WhatsApp de la persona, de la comunicación, etc. Entonces, si es que vamos a realizar algún tipo de grabación, por ejemplo, o tomar imágenes para un posterior análisis, para mejorar el proceso evaluativo, para estudio, para fines académicos o lo que sea, siempre debiese haber un consentimiento informado, autorizado por el usuario. Y obviamente que lo que viene a continuación es un derecho del usuario de él conocer quién es su fonoaudiólogo, su terapeuta tratante, ¿ya? Y por lo tanto debiésemos tener siempre nuestra identificación a la vista para que ellos puedan saber quién es la persona que está trabajando, y en caso de que lo decidan, poder también incluso buscar en el registro de profesionales para cerciorarse de que nosotros efectivamente estamos capacitados para brindar una atención. Bueno, estas son algunas de las consideraciones bioéticas que debiésemos tener a la hora de realizar telerehabilitación. Ahora, obviamente hay muchas otras más, o ustedes pueden revisar este artículo en profundidad para que puedan también analizar, por ejemplo,
cómo es que se tomaron en cuenta los principios bioéticos en la Declaración de los Derechos Humanos, ¿ya? Por lo tanto, los invito a leer este artículo que está muy interesante para que se informen, ya que imagino que la mayoría o gran parte de nosotros en este minuto estamos realizando atenciones a través de esta modalidad. Y lo ideal es que siempre estén trabajando, actualizándose y por otra parte esto se realiza en Brasil. Yo creo que queda de tarea de que en Chile también nosotros hagamos este tipo de instancias para ver cómo podemos avanzar en estas políticas. Así que eso, espero que les haya gustado el video, compartan si les gustó, suscríbanse y bueno, como siempre les menciono, actualícense constantemente porque lo que vieron en este video hoy podría estar obsoleto mañana. Nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.